La ley de Ohm se refiere a cómo vamos a estar haciendo nuestros cálculos relacionados a la resistencia eléctrica. La resistencia, como su nombre bien lo indica, es la capacidad que tiene algún objeto a resistirse al paso de la corriente eléctrica. Aquí vamos a ver dos conceptos básicos. Ahí no pinta. El primero, que es conductividad. Conductividad. Y la otra que es resistividad. Ay, qué feo escribo. Ni yo me entiendo. Ok, la conductividad es, como su nombre lo indica, la capacidad que tiene cualquier objeto para conducir electricidad. La resistividad tiene una fórmula. La vamos a llamar R igual a 1 sobre, en este caso le voy a poner una C, pero ojo, no va a ser la C como tal. En este caso, la R quiere decir resistividad y la C, la conductividad. Más adelante vamos a ver por qué la C no la vamos a dejar como tal. En este caso, la conductividad y la resistividad son contrarias una a la otra. Voy a borrar. Vamos a tomar como ejemplo el que les comentaba en alguna ocasión. Si tenemos una mesa con un bote de agua, voy a hacer más chiquita la mesa. Con mucha imaginación, esta es una mesa. Aquí le vamos a poner, no sé, una llave y le vamos a poner un poquito de agua. Vamos a ponerlo en color azul. En este caso, si nosotros le abrimos a la llave de tal manera que empiece a gotear agua, vamos a suponer que lo giramos para acá, va a empezar a gotear. Cuando empieza a gotear, entonces nuestra llavecita empezaría a tener conductividad. Entre más le giremos a la llave, más cantidad de agua va a caer, hasta que sea en este caso un chorro fuerte. La llave básicamente sería un elemento resistivo, o lo que le vamos a llamar también como resistencia. Entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la conductividad, perdón. O sea, menor capacidad de conducción tiene el elemento. Por lo tanto, si la resistencia es grande, en este ejemplo, la, la capacidad de conducción que va a tener nuestro elemento va a ser mayor y la electricidad va a pasar menos. Ahora bien, si la resistencia es menor que la conductividad, entonces el chorro de agua va a ser muy grande y por tanto, lo que vendría siendo el equivalente al voltaje, en este caso el agua, disminuiría muy rápido. Eso sería a grandes rasgos lo que sería la conductividad. En electrónica y en electricidad, vamos a ver que nuestros cables son más o menos parecidos a un tubo. Por ejemplo, así. Si nuestro tubo, el diámetro, es grande, entonces la capacidad que va a fluir va a ser alta. Pero si nuestro tubo es más chiquito,
Entonces la capacidad de paso de agua va a ser menor. Por lo tanto, va a depender también de la distancia. No va a ser lo mismo un tubo más corto que otro, porque también la distancia va a tener una resistencia. Le voy a poner aquí una R como distancia, aunque no va a ser lo mismo. Ah, no, ya se va. Vamos a ponerle una L de longitud. En este caso, si nuestro tubo es delgado y tenemos una distancia larga, entonces la resistencia también va a ser grande con respecto a la conductividad. Cosa contraria, si nuestro tubo es grande y nuestra distancia es corta, entonces nuestra resistencia va a ser menor que la conductividad. Por lo tanto, va a poder pasar mayor cantidad de agua. En el caso de nosotros, mayor cantidad de electricidad. Voy a borrar. A ver, alguien tiene su micrófono prendido. En este caso, nosotros no vamos a usar tubos. Lo que vamos a utilizar van a ser resistencias, cables, pedazos de aluminio que en forma de barra, en forma de papel o cosas por el estilo. Entonces, dependiendo del material que vamos a utilizar, porque todos los materiales conducen electricidad, obviamente algunos más que otros, vamos a tener que nuestra resistencia como tal es igual a una cosa que se llama phi, ahí no me salió, parece una P, que va a multiplicar a una distancia por una sección. Esta R la vamos a llamar, perdón, la vamos a denominar en ohms. El signo de ohm es este. Esta cosa que parece una P se le llama resistencia específica. No sé qué me estén mandando, si me están mandando mensajes o algo así. Recuerden que yo no puedo ver nada de mensajes por el simple hecho que estoy compartiendo pantalla. Entonces, si tienen dudas, ahorita les abro un espacio. Bueno, la resistencia específica tiene una serie de valores medios feas, que en este caso es ohms, multiplicado por milímetro cuadrado sobre metros. Ahorita vamos a ver un ejercicio. Lo voy a poner entre paréntesis. La L la vamos a determinar en metros, siempre en metros. Y vamos a saber que en este caso es la distancia o la longitud. Le voy a llamar longitud. La S se le llama sección. Y la sección la vamos a tener en milímetros cuadrados. Se me olvidó avisarles, pero a partir de aquí ya vamos a estar utilizando la calculadora constantemente, ¿eh? Para que para la otra no se me olvide, o mejor dicho, tampoco a ustedes se les olvide. Bueno, ya tenemos lo necesario, en nuestro caso, nuestra fórmula medio fea, y vamos a ver un ejemplo. Si tenemos un cable, voy a dibujarlo, mejor con otro color. Voy a ponerlo en color rojo. Donde mi longitud es, por ejemplo, ¿qué les gusta? De 1 metro, para hacerlo fácil.
1 metro. Vamos a calcular, en este caso, que sea, ¿qué les gusta? Una sección de... Vamos a dejarlo igual. Aquí me va a faltar espacio. Ay, qué feo se ve. Una sección de 1 milímetro cuadrado. No se ve bien. Y con estos los datos serían necesarios, digo, suficientes. Ah, pero ¿qué creen? Me faltan dos valores. La resistencia va a depender mucho de la resistencia específica. Pero ¿de dónde sacamos ese valor? He ahí el problema. Cada material tiene una resistencia, como ya les había dicho. Por ejemplo, el cobre tiene una resistencia baja. El plástico tiene una resistencia más alta. Por lo tanto, el cobre va a conducir mejor en la cantidad de electricidad. Pero el plástico va a tener una resistencia alta. Por lo tanto, no va a funcionar. Eso lo vamos a sacar de una tablita que igual se me olvidó comentarles. A ver, alguien tiene el micrófono encendido, por eso se escucha feo. Vamos a decir, por ejemplo, el cobre se abrevia Cu, eso lo van a ver en tercero. El cobre tiene una resistencia específica de 1.59 por 10 a la 8. No es cierto, menos 8. ¿Qué? Ohms por milímetro cuadrado sobre metro. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué les gusta? Se me ocurre ahorita el hule. El hule tiene una resistencia de 1 por 10 a la 13 ohms por metro cuadrado, digo, milímetros cuadrados sobre metro. ¿Qué quiere decir con esto? Vean que aquí tenemos un signo negativo. Eso quiere decir que la resistencia es muy, muy baja. Aquí, este es un signo más y tiene un valor muy, muy alto. Es como que si yo tuviera 1 seguido de 13 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Entonces es un valor muy, muy, muy alto. Por lo tanto, en teoría no debería de conducir electricidad. Voy a borrar tantito estos números y vamos a ver si es cierto. De cualquier manera, si estaban copiando, luego les paso el video, tarde o temprano, pero lo voy a pasar. Voy a sustituir estos valores. Vamos a ver, mi resistencia es igual. Voy a tomar el valor del cobre, que les había dicho que es 1.68 por 10 a la menos 8. Por la longitud que habíamos dicho que es 1 metro sobre la sección que dijimos que es 1 milímetro. Aquí obviamente ya sabemos que es 1 sobre 1 es 1. Entonces la resistencia es igual a 1.68 por 10 a la menos 8. Vamos a ver las magnitudes. Me va a faltar espacio. Ohms por metro cuadrado sobre metro, que estaba multiplicando a 1 metro, dividido sobre la sección,
que es igual a milímetros cuadrados. Este con este se cancela, este con este se cancela y únicamente nos queda ohms. Entonces, para un pedazo de cobre cuyo diámetro es igual a 1 milímetro, a una distancia de 1 metro, tenemos una resistencia muy baja. Vamos a hacer exactamente la misma operación, pero ahora con el hule. Voy a borrar. Y tendríamos el valor del hule, que les dije que era 1 por 10 a la 13. Obviamente aquí estos otra vez se vuelven a cancelar. Tendríamos una resistencia de 1 por 10 a la 13. Hago otra vez mi operación de las unidades. Me falta espacio. Este con este se va. Este con este también se va y nos quedamos con puros ohms. Por lo tanto, tendríamos una resistencia muy, muy, muy alta. En este caso, como la resistencia es mucho, muy alta, entonces, en teoría, no va a pasar electricidad. Esta fórmula nos serviría si necesitamos saber cuánta resistencia vamos a tener, pero basándonos en la distancia. Normalmente los electricistas requieren esta fórmula para hacer las instalaciones eléctricas porque son instalaciones muy grandes. No va a ser lo mismo hacer una instalación en 5 centímetros, por ejemplo, que nosotros lo que vamos a estar haciendo, a un electricista que tiene que hacer un tendido eléctrico de toda una colonia. No, para nosotros no es específico. Nosotros casi no vamos a utilizar esta fórmula, entonces esténse tranquilos. Nosotros vamos a utilizar una fórmula todavía mejor. Voy a borrar. Nuestra ley de Ohm. Si no mal recuerdo, les dejé una tarea para buscar algunas biografías, entre ellos un personaje que se llamaba No, no me quedé español. George Ohm. Este cuate lo que decía es que la resistencia va a depender totalmente del flujo eléctrico y del voltaje, donde en este caso el voltaje está definido, ahí no pinta, en voltios. Nuestro flujo eléctrico, perdón, nuestra intensidad eléctrica, la vamos a denominar en este caso como una I y lo vamos a determinar en amperios. Normalmente es una letra A y los voltios o voltaje con la letra V. Y nuestra resistencia lo vamos a representar en ohmios. Ohmios. Y lo vamos a representar siempre con la letra griega omega. Este cuate, permítanme. Formuló la ley que precisamente se le, ¿cómo se llama? Formuló la ley que lleva su propio nombre, la ley de Ohm, y relaciona la intensidad de la corriente
el voltaje, que también se le conoce como diferencial de potencial, también conocida como RMS. Bueno, tiene distintos nombres el voltaje, eso no lo vamos a ver ahorita. Y también define a la intensidad que es directamente proporcional a la diferencia de voltaje que va aplicado en una carga e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esa cosa se oye muy feo, al menos a mí nunca me ha gustado, pero lo podemos poner de esta manera. Y es igual a V sobre R. El voltaje es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia. Así se los van a enseñar en otros lados, los que sigan en este mundo de la electrónica. Y hay otros que dicen que la reina, ¿cómo me dijeron? La reina Victoria de Inglaterra. Reina Victoria de... Ay, qué feo. Muchos le llaman así para que se acuerden de las iniciales. Reina Victoria de Inglaterra. A mí todavía esta frase se me hace aburrida y yo prefiero utilizar un triangulito que es mucho más fácil de recordar. Esta. Esta en realidad es la ley de Ohm que más vamos a utilizar. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar, va a ser la combinación que vayamos a usar. Por ejemplo, si queremos encontrar el voltaje, lo que tendríamos que hacer es multiplicar I por R. Si nosotros lo que queremos encontrar es la resistencia, lo que tendríamos que hacer es dividir V sobre I. Si nosotros lo que queremos es encontrar la corriente, lo que tenemos que hacer, uy, casi no se ve, es dividir voltaje sobre la resistencia. Vean que tenemos tres opciones bajo un mismo triangulito. Este es el que a mí más me gusta porque es mucho más fácil de encontrar. Aquí ya no va a depender tanto qué es lo que ustedes quieran hacer, sino la forma en que lo van a acomodar. Obviamente, si queremos encontrar voltaje, nuestras unidades de medida van a ser siempre V. Si nosotros lo que queremos es encontrar resistencia, Maestro. permíteme tantito. Si nosotros queremos encontrar la resistencia, lo que tenemos que poner es una letra omega. Y si lo que queremos encontrar es la corriente, le vamos a poner una A. Ahora sí, ¿cuál era tu pregunta? De voltios dijo que era I sobre R. No, I por R. Ah, ok, es que me confundí. Sí. Sí, es común. Aquí, acuérdense que al menos ya en electrónica, no vamos a poner lo que antes ustedes hacían en la primaria, el tachecito, o el por, o la X, porque en la X podría representar algún otro valor. Entonces, lo que hacemos en electrónica es dejarlo así como IR, o ponerle un puntito, o encerrarlo entre paréntesis. Cualquiera de esas tres maneras representa la multiplicación. En ocasiones también, por ejemplo, la R la vamos a representar con una diagonal. O también la podemos representar así.
ya no vamos a utilizar la casita que también utilizaban en la primaria, que en este caso sería algo así. Y ese ya, aquí, al menos nosotros en electrónica, ya caducó. Eso se los debe de enseñar en teoría el maestro o maestra que tengan en matemáticas. Pero conociendo a la maestra, sinceramente lo dudo. Bien, ya tenemos básicamente los datos necesarios. Y aquí, si ven, no estamos utilizando si es madera, si es plástico, si es cobre, porque a final de cuentas, aquí, a menos en electrónica, no necesitamos esos valores, porque siempre vamos a estar trabajando con materiales conductivos. Lo que nos interesa en este caso es saber los valores ya finales. Voy a borrar y voy a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a suponer, mejor voy a anotar otra vez la fórmula, B y R. Ay, qué ver. Vamos a suponer que tenemos, ¿qué les gusta? Con mucha imaginación, una tostadora. Y que va a trabajar a 120 volts. Y tiene una resistencia, no sé, ahorita se me ocurre, de 3 ohms. Y necesitamos encontrar la corriente. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula que tenemos aquí, tenemos que encontrar la corriente. Por lo tanto, haríamos una división, que sería I igual a B sobre R. Sustituyo mis valores. B equivale a 120 volts. Y la resistencia equivale a 3 ohms. Por lo tanto, mi corriente que está circulando en esa cafetera, tostadora, es de 4 amperes. Ojo, hace un rato yo les dije que lo vamos a representar con la letra A. Hay algunos autores que dicen que hay que representarlo con amp de amperios. Cualquiera de las dos maneras que ustedes quieran poner es totalmente correcto. No hay ningún problema. Yo en mi caso personal, yo me acomodo más poniendo simplemente la letra A. Pero ¿por qué aquí y aquí hay dos letras diferentes? I y una A. Fácil, porque la I es intensidad. Y aquí es la unidad de medida. Medir. La unidad de medida. Entonces son dos cosas diferentes. La intensidad es la fuerza, por así decirlo, que va a llevar el voltaje. Aquí coincidió con el nombre. V es voltaje. Ay, no quiero escribir. Que son los voltios del tostador, ¿no? Así es. Y aquí es la resistencia. Ajá. Entonces, irónicamente, el voltaje también coincide con este. Y aquí, si se fijan, aparece otra cosa, que en este caso es la unidad, que es el ohm. Ahora, por ejemplo, tengo un foco
Se ve medio feo. Y le voy a cambiar de color. Tenemos un foquito más o menos que está así. Y por dentro tiene algo así. Y luego tiene un montón de cables. Igual los focos tienen un voltaje aproximado de 120 volts, por ejemplo. Y normalmente tienen una corriente de 0.9 amperes. Vamos a buscar de cuánto sería su resistencia. Basándonos en la ley de Ohm, tendríamos que hacer una división, que en este caso sería R igual a B sobre I. Sustituyo mis valores y sería 120 sobre 0.9. Realizo mi división y según el tumbaburros sería de 133.33. Maestro, ¿Sí? en el ejercicio anterior, oh, 120 eh, entre, eh, entre 3 serían 40 Pérez. Bien, al menos sí puso alguien atención. Ay, pero no es morado, es rojo. Baja. Entonces, aquí, eso, más o menos, ¿ya vieron cómo se hace esto? Maestro, a mí me salió el mismo resultado que puso. ¿Cuál? Igual. 133.33333. Ah, perfecto. Entonces, ahí sí la tiene. Aquí hay un detalle también, que vean que nada más puse dos cifras. En electrónica, por lo general, nada más vamos a utilizar hasta dos cifras a partir del punto decimal. No tiene caso que pongamos un montón de 3 que nos había salido, o como les decían en la primaria, que ponían 1.30, no es cierto. Si no me recuerdo, cuando yo estaba en la primaria me decían que tenía que poner el valor 1.133.33 y una rayita arriba o una flechita arriba. Aquí en electrónica no es necesario. Simplemente lo dejamos así tal cual, como 133.33 y ya. No le ponemos otro signito porque de antemano sabemos que lo que está después de todo ese valor ya no nos va a servir. Al menos que lo necesitemos para hacer unos cálculos más específicos, mucho más complejos.